Muchas personas cultas y escépticas creen que la meditación es simplemente una práctica esotérica completamente inútil para nada. En tal aspecto, tales gentes hierran de medio a medio. Yo sospecho que esto se debe a dos motivos. El primero de ellos es que la meditación es una práctica que surge en un contexto religioso y quizá esto a ciertos ateos les genere rechazo, con mayor razón a los anticlericales. Pero el segundo motivo, un poco más comprensible, es que se suele hablar de meditación en ambientes en los que también se habla de una serie de sandeces. Llámese el aura, la sanación pránica, la homeopatía, la imposición de las manos, la astrología, la alineación de los chakras, etc. Así cualquiera desconfía, ¿no? Pero hay que separar la paja del trigo. Muchos conceptos orientales ancestrales se han vulgarizado. Vulgarizado viene de vulgo. Han descendido al lenguaje coloquial de una manera completamente aligerada y adulterada. Vaya usted a saber qué tendrá que ver el yoga con los ejercicios que se hacen en el Parque de la Vuelta, en los centros comerciales o en los gimnasios. ¿Qué tendrá que ver el tantrismo y la escuela tántrica con los masajes que se dan en saunas de dudosa reputación? Un caso paradigmático es el del concepto karma. Mucha gente cree que se trata de que el universo va a hacer justicia siempre por sí mismo y son comunes expresiones tipo no te preocupes, ya el karma se encargará. El karma no hace referencia a que si alguien te roba, o te estafa, o te golpea, a esa persona le va a pasar algo malo. O que lo que hizo se le va a devolver multiplicado por 7, ni nada por el estilo. El karma es un término ya en estos tiempos redundantes. Alude a que toda acción tiene una consecuencia. Los fenómenos siguen cadenas de causas y efectos. La lluvia genera karma, porque el agua que baja permite la vegetación, salen los árboles, de los árboles crecen frutos, luego se caen, viene algún animal y se los come. Si yo me como un caramelo, estoy generando karma, va a haber alguna consecuencia, me estoy metiendo calorías al cuerpo. Si yo robo, aunque solo robe $1, aunque le robe a un millonario, de todas maneras va a haber más de una consecuencia. Viéndolo desde la teoría de Skinner, el dólar que me robé sería un reforzador, que aumenta la probabilidad de que la conducta se repita. Entonces, si sigo robando y sigo robando y sigo robando sin que nadie me vea, probablemente acabe como Marcelo Odebrecht, pero no porque el universo haya seguido un orden matemático con el que me devolvió todo lo malo que hice. De ahí a decir que llegada la muerte de uno, no hemos terminado de recibir todas las consecuencias de nuestras acciones y que todavía queda un saldo de karma pendiente y por lo tanto tenemos que reencarnarnos para que las consecuencias de esas acciones nos sigan llegando, ya se trata de un salto especulativo posterior, que es la rueda del samsara. Nos hemos alejado un poco del punto. Ahora voy a disertar sobre las falacias y mentiras que se le han imputado a la meditación con el objeto de negar sus efectos terapéuticos e incluso su susceptibilidad de ser estudiada científicamente. Falacia número 1. Como solo se puede saber que una persona está meditando porque la misma persona lo dice y el testimonio es una falacia de origen, no hay nada que estudiar. Hagamos un repaso histórico. Durante la primera mitad del siglo XX se desarrolla la teoría conductista de la psicología, que al influjo del Círculo de Viena y del empirismo estrecho de la filosofía de la ciencia del momento, postulaba que los procesos mentales no se podían estudiar científicamente.
porque solo eran sujetos de estudio científico los fenómenos directamente medibles y observables. Skinner, el psicólogo más importante de la historia, decía que la mente, la personalidad, la motivación, los sentimientos, los deseos, probablemente existían, pero que ni se podían estudiar ni eran necesarios para explicar la conducta. Para ello solo bastaba establecer una relación entre los estímulos externos y las consiguientes respuestas conductuales. De esta ciencia básica, como ocurre en todos los casos, se desprende la tecnología, que fueron las terapias conductistas. Las primeras terapias psicológicas de corte científico. A la sazón, se habían desarrollado ya las terapias psicoanalíticas de escaso rigor científico. Las terapias conductistas eran eficaces y siguen siendo la base de gran parte de las terapias científicas actuales. Pero la filosofía de la ciencia tuvo que romper con ese empirismo estrecho, porque la mayor parte de los hechos son inobservables y tenemos que crear indicadores para acceder indirectamente a ellos e inferirlos comprobando hipótesis. No podemos ver la corriente eléctrica. Lo que vemos es la desviación de una aguja imantada que se pone cerca de un cable por el que circula la corriente eléctrica. No podemos ver la intensidad de la actividad económica de un país, sino medir su Producto Bruto Interno. No podemos ver los protones, sino que vemos las huellas que dejan cuando atraviesan emulsión fotográfica. De manera que durante la segunda mitad del siglo XX, al influjo de la computación, se vuelve a estudiar lo que no es directamente observable y se empieza a desarrollar la ciencia cognitiva. Se estudia ampliamente la atención, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje y también desde luego la personalidad. ¿Y cómo creen que se evalúan estos constructos? Preguntándole a la gente. No hay otra forma. Miller, en 1956, después de haber estudiado la memoria a corto plazo, acuñó el término número mágico 7 más menos 2, que hace referencia a la cantidad de ítems de información que los humanos hemos de recordar cuando nos presentan por primera vez una lista larga. La forma de comprobarlo es presentándole a la gente por primera vez una lista de unas 20 palabras, decirles una cada 2 segundos y al final preguntarles cuántas palabras recuerdan. Normalmente las respuestas van a oscilar entre 5 y 9, que aparentemente es la cantidad que nuestras estructuras biológicas nos permiten almacenar. Este estudio se verifica preguntándole a la gente. Tú solo puedes saber que una persona está memorizando porque la persona te lo dice. Del mismo modo, ¿cómo se mide la personalidad? Con tests. Son hojas con preguntas, con alternativas múltiples para marcar, que la persona contesta. O sea, dependes del testimonio de la gente. Ahora, por supuesto que existe todo un conjunto de técnicas estadísticas denominado psicometría que permite asegurar la construcción o la adaptación de un test que mide aquello que dice medir, que los puntajes obtenidos en el test sean confiables, es decir, que se mantengan en el tiempo y en las diversas situaciones, que con dos tests que dicen que miden lo mismo, una persona obtenga puntajes similares, que hay una relación entre cada ítem y el test y que cada ítem sea una medida de una muestra de conducta, que existan baremos actualizados y conseguidos de amplias poblaciones para neutralizar los errores de medición, como las mentiras, que sirvan para interpretar los puntajes, que los puntajes puedan describir y predecir algo, y que se invaliden aquellos puntajes que no evidencien consistencia interna, como cuando alguien marca al azar todas las preguntas sin leer ninguna de ellas. No se puede ver directamente la memoria, no se puede ver directamente la personalidad,
Sin embargo, se asume que existen y que son causas de ciertas conductas y se accede a ellas mediante el indicador de los test, que depende del testimonio de la gente. 2. Para poder atribuir un efecto a una causa, tengo que definir la causa. No se puede definir objetivamente la meditación. Cuando se vuelven a estudiar los procesos mentales durante la revolución cognitiva, la ciencia aplicada incorpora al paradigma conductista nociones de la ciencia cognitiva. Y es así como surgen las famosas terapias cognitivo-conductuales. Son las psicoterapias de conducta de segunda generación. Incorporan la premisa de que no solo actuamos en función de los estímulos presentes, sino también de nuestros estados internos, como los sentimientos, la motivación o las creencias. Además, la patología ya no se concibe solamente como conducta observable, sino también como un estado interno de sufrimiento subjetivo. Ese sufrimiento subjetivo, que no es directamente verificable, sino que se infiere, se asume que es causa de ciertas conductas desadaptativas. En ese sentido, la premisa es que la gente suele tener emociones displacenteras cuando posee pensamientos extremistas, pero sobre todo sesgados, y que reemplazando estos por otros pensamientos más mesurados, la sintomatología emocional va a reducir o se va a eliminar incluso. La técnica por antonomasia se denomina reestructuración cognitiva, pero no podemos ver lo que está pasando en la mente del paciente cuando aplicamos reestructuración cognitiva. Podemos definir reestructuración cognitiva. Podemos definir memoria a corto plazo. Podemos definir aprendizaje. Podemos definir aptitud numérica. Podemos definir meditación. Pero son cosas que no podemos observar directamente. Del mismo modo, no hemos visto una película de la evolución por selección natural. Hemos encontrado secuencias fósiles, entre otros muchos indicadores, para inferirla. La ciencia funciona así. Construimos unas hipótesis y las lanzamos a la realidad como si fueran redes. Y luego tiramos y vemos si la realidad las rompió o si es que conseguimos sacar pescado y las hipótesis se corroboran. ¿Cómo procedemos en estos casos? Se estandarizan las instrucciones. Las instrucciones para memorizar, las instrucciones para generar reestructuración cognitiva, las instrucciones para proceder a resolver un problema aritmético, las instrucciones para meditar. Luego se analizan los resultados y se determina si las hipótesis han sido respaldadas o refutadas. Cuando se confirman, asumimos que son estos procesos que no estamos viendo los que causan los resultados. Las instrucciones, echando mano de la terminología aristotélica, serían la causa eficiente, es decir, la causa primera del paso del reposo al movimiento. Pero los procesos mentales serían la causa material, aquella que en virtud de sus cualidades permite que cierto acontecimiento se produzca. Por consiguiente, fuera del contexto experimental o de laboratorio, atribuimos a los procesos mentales los efectos. 3. No sabes si dos personas que están meditando están haciendo exactamente lo mismo. Exacto, porque no estás viendo la meditación directamente. Igual tampoco sabes que dos personas que están memorizando están haciendo exactamente lo mismo. No sabes que dos personas a las que les han aplicado una técnica de reestructuración cognitiva están haciendo exactamente lo mismo. No sabes si dos personas que están resolviendo mentalmente una multiplicación están haciendo exactamente lo mismo. No puedes saberlo. Suponemos, sí, que si no están haciendo lo mismo,
están haciendo algo muy parecido, porque responden sistemáticamente ante ciertos inputs con determinados outputs que nos han permitido teorizar y con base en la teoría poder hacer predicciones. Es decir, Skinner ha sido superado. No podemos ver ni palpar una infección. Lo que sí podemos ver es cómo el mercurio dentro de un tubo pequeño llamado termómetro se expande hacia arriba, lo que indica un aumento de temperatura, lo que nos hace suponer que hay una infección. Huelga decir que el error de medición de una variable fisiológica puede ser significativamente menor que el error de medición de una variable psicológica, pero eso no impide que se puedan objetivar las variables psicológicas. En los 4 casos anteriores, memoria, reestructuración cognitiva, aptitud numérica y meditación, la gente puede o bien engañar o bien aplicar mal las instrucciones. Pero los reiterados experimentos y las investigaciones con amplias poblaciones permiten hacer generalizaciones y soslayar este tipo de variables que no se pueden controlar, que representan errores de medición. 4. Con la meditación, uno define la causa a partir del efecto. Es decir, al ver los resultados de la actividad cerebral, si el individuo está teniendo los resultados esperados, por ejemplo, mayor actividad en la corteza prefrontal, se asume que está meditando y si no, no. La psicología y la psiquiatría, que no es sino psicología aplicada, no suelen emplear encefalogramas. Los encefalogramas son más propios de las neurociencias. La psicología y la psiquiatría suelen emplear más bien tests. Por ejemplo, si se desea verificar la eficacia de un determinado fármaco que presuntamente combata la depresión, o comparar la eficacia de este con la de alguna intervención psicológica, tienes un grupo de pacientes a los que se les administra el fármaco, un grupo de pacientes que reciben la intervención psicológica, un grupo de pacientes a los que se les da un placebo y un grupo de pacientes en lista de espera. Antes de realizar las intervenciones, se les aplica a los sujetos experimentales un test, típicamente el inventario de presión de Beck o la escala de presión de Hamilton. No son universales, tienen que estar validados en cada cultura. Y ahí se les pregunta a la gente, ¿no? Y los puntajes dependen del testimonio de la gente. Después de las intervenciones, se vuelve a medir la depresión y se comparan los puntajes del pre-test y del post-test. Y entonces preguntamos, ¿han sido eficaces los tratamientos? ¿Cuál fue más eficaz? ¿Qué tan más eficaz que el placebo? ¿Qué tan más eficaz que la posible remisión espontánea de la lista de espera? Lo mismo se puede hacer con la meditación. Se mide la patología o el síntoma con un instrumento psicológico al uso, se realizan las sesiones de meditación y luego se vuelve a medir y se ve. ¿Fue un procedimiento eficaz? ¿Más eficaz que placebo? ¿Más eficaz que otras técnicas psicoterapéuticas? ¿No sirvió para nada? Y si no sirvió para nada, se concluye pues no es eficaz la meditación para tratar tal problema. Y es posible que la realidad diga que la meditación no es eficaz para tratar ningún problema, pero eso lo va a tener que decir los datos de la realidad, porque no existe una tautología, se puede investigar. 5. La meditación consiste únicamente en una técnica de relajación. No, al contrario. Al contrario, la meditación no va a generar relajación a corto plazo. Es, digamos, un efecto secundario positivo. Pero a una persona que está empezando a meditar puede agravársele la ansiedad al ser más consciente de sus sensaciones corporales. U otra persona con poca tolerancia a la incomodidad puede abandonar rápido la práctica al experimentar plenamente una emoción negativa. Hay muchas formas de relajarse, desde hacer el amor hasta practicar algún deporte, pasando por ver una película, leer un libro,
escuchar música. Clínicamente hablando, la meditación no es la técnica de relajación más eficiente. La hipnosis tampoco lo es, porque existen innumerables creencias distorsionadas sobre la hipnosis, porque mucha gente le teme, porque no todos son hipnotizables, porque si el terapeuta es un incompetente se pueden generar falsos recuerdos. Por eso la hipnosis es escasamente utilizada dentro de las terapias científicas. En ese sentido, mucho más eficientes pueden resultar la relajación muscular progresiva o la imaginación guiada. Ahora bien, si la meditación no es deseable por sus efectos de relajación, entonces ¿cuál es su gracia? ¿Dónde está el chiste? Existe una discusión entre los psicólogos occidentales y los psiquiatras en torno a si el mindfulness se limita a la meditación en un estado de reposo o si se puede extrapolar a la realización de actividades cotidianas con conciencia plena. En el Zen, que es una versión sincretista china entre el taoísmo local y el budismo importado de la India, se diferencia entre el Samu, que es la atención plena a cualquier actividad que se pueda realizar, y el Zazen, que es la atención plena a los estados internos. Pero en el fondo son la misma cosa, forman parte del mismo yoga. El Zazen, que es un método para obtener claridad y alcanzar la liberación, sirve para reconectar más seguido con el Samu. Y con el Samu se obtienen los mismos beneficios que con el Zazen. Coloco en pantalla una definición hecha por científicos experimentales sobre lo que es el mindfulness. Otros autores que critican el hecho de centrar el mindfulness en la meditación, pero consideran que la meditación es la forma de adquirir mayor conciencia plena en la vida diaria, señalan lo que coloco a continuación. Ahora, cualquier escéptico podría decir que estas definiciones son muy laxas, pero no lo son más que las definiciones que hemos dado antes de memoria a corto plazo, reestructuración cognitiva y aptitud numérica. El proceso que no se puede ver se infiere de la misma forma. Los resultados se miden de la misma forma. Los inputs se ponen de la misma forma. Las generalizaciones se establecen de la misma forma. Lo que se asume que está haciendo una persona que está meditando es atender de manera deliberada y sostenida a algún único aspecto de su campo perceptivo a la vez. Sea un sonido, cualquier sensación interoceptiva o exteroceptiva, un sentimiento, un recuerdo, una imagen. Retornando a la atención sostenida cada vez que aparezca alguna distracción, sin poner el filtro de las creencias, sin elaborar conceptualmente la experiencia y sin juzgarla. Ahora bien, volviendo a la pregunta, ¿para qué sirve la meditación si su plato fuerte no es la relajación? Bueno, da resultados, incluso sus mecanismos de acción son resultados en sí mismos. La exposición a los eventos privados, perturbadores, sin consecuencias catastróficas y además contingentes a cierta relajación, permite ganar tolerancia hacia esos eventos privados perturbadores. Y de esta forma, la probabilidad de realizar alguna conducta desadaptativa por eludir esos eventos privados perturbadores se reduce. Las experiencias se perciben como ocasionales y limitadas en el tiempo, y los estados emocionales como impermanentes. Lo que acabo de mencionar permite generar tolerancia al malestar y a la incomodidad, y del mismo modo reducir la probabilidad de realizar
conductas desadaptativas. Por ejemplo, si yo soy un comedor compulsivo, logro reconocer que hay un malestar subjetivo que me impulsa a comer de manera insaciable, y de esta forma consigo paliar ese malestar subjetivo en el instante mismo en que como. Y por supuesto que a la larga va a ser peor, porque seguramente después de comer me voy a sentir culpable. Pero si me doy cuenta que esas ganas locas de comer no son permanentes, ni absolutas, ni insoportables, y que además pueden ir reduciéndose poco a poco, entonces quizá, pese al malestar vigente, puedo no comportarme como un comedor compulsivo, evitando el daño físico y psicológico a largo plazo, este último relacionado con la culpabilidad y la autoestima. Asimismo, la meditación permite una desidentificación con los contenidos mentales. Uno no es su cólera, uno no es su tristeza, uno no es su ansiedad. Estos son estados transitorios que experimentamos a través de un yo contextual. Por consiguiente, aumenta la probabilidad de actuar en congruencia con las metas a largo plazo, pese al malestar vigente, y disminuye la probabilidad de actuar atentando contra esas metas a largo plazo en un afán por eludir el malestar del momento. Asimismo, la atención sostenida no elaborativa aumenta la percepción de la experiencia inmediata, lo cual a su vez aumenta la complejidad cognitiva, manifestándose, por ejemplo, en la capacidad para poder relacionar sentimientos con pensamientos y con conductas, lo cual permite desarrollar un mayor autoconocimiento y un mayor autocuidado. Por último, la atención sostenida no elaborativa hacia un sentimiento negativo reduce la intensidad del sentimiento negativo. Esto nos permite aprender que no es necesario tenerle miedo a los eventos privados perturbadores, siendo que paradójicamente la aceptación de la incomodidad de los eventos privados indeseados reduce la intensidad de estos y a su vez la probabilidad de que haya respuestas automáticas desadaptativas. 6. No existen pruebas de la eficacia de la meditación. Voy a poner un resumen de la evidencia empírica más o menos al día que avala la meditación y luego seguimos conversando.
podido apreciar, hay evidencia preliminar bastante esperanzadora. Sin embargo, las investigaciones deben continuar, ya diré por qué. Las terapias de conducta de primera generación eran bastante homogéneas. Se basaban en el condicionamiento clásico y operante y tenían como meta la modificación conductual. La segunda ola de terapias de conducta, también bastante homogénea, incorporó al paradigma conductista o bien el modelo del psicólogo Albert Ellis o bien el modelo del psiquiatra Aaron Beck, que eran prácticamente idénticos, y la meta consistía en la eliminación de los síntomas emocionales. Paralelamente se desarrollaron terapias pseudopsicológicas, especialmente de corte psicoanalítico y existencial. Sin embargo, también se desarrollaron terapias acordes con el método científico sin ser terapias de conducta. Verbigracia, la terapia familiar sistémica. En los años 90, sin embargo, empieza a surgir una tercera ola de terapias de conducta, que si bien coinciden en una serie de aspectos, han resultado harto heterogéneas. La meta ya no es la eliminación del síntoma emocional, sino su aceptación por la acción terapéutica que produce esta paradoja y para permitir aumentar la flexibilidad del repertorio conductual, de manera que la persona pueda tener, pese al malestar subjetivo, una vida con sentido, siguiendo metas propias. Estas terapias han alcanzado mejores resultados que las de primera y segunda generación, que ya de por sí tenían altas tasas de eficacia. Por infortunio de quienes se solazan en denostar del psicoanálisis, algunas de las terapias de tercera generación se basan en teorías psicoanalíticas. Una de ellas, la terapia breve relacional, usa la meditación entre sus técnicas. También desde los 90 se han desarrollado terapias científicas con buen respaldo empírico sin pertenecer a la tercera ola de terapias de conducta. Por ejemplo, la terapia de esquemas de Jeffrey Jung, que tiene una espectacular cantidad de evidencia. Esta terapia, si bien es una terapia de conducta, no cumple los requisitos para ser catalogada de tercera generación. Por cierto, incluye ciertos aspectos psicoanalíticos, como la teoría del apego, y gestálticos, pero hasta donde yo sé, no echa mano de la meditación. ¿Por qué hago este recuento? Porque hay terapias de tercera generación abrumadoramente exitosas que incluyen la meditación. La terapia dialéctica conductual, que es hoy en día, y por lejos, y esto está fuera de discusión, la más eficaz para tratar el trastorno límite de la personalidad, se vale de la meditación. Sin embargo, la técnica puede llegar a ser prescindible, pero sí son imprescindibles aspectos suyos como la aceptación, el no luchar contra la emoción, el énfasis en el momento presente, la mente de principiante, el involucrarse tanto con la actividad que uno realiza que uno llegue a sentirse uno con la actividad. La terapia de aceptación y compromiso, que también ha mostrado asombrosos resultados, incorpora también la meditación, pero la conciencia plena está más centrada en las actividades cotidianas que en la práctica misma de la meditación. Esto supone un problema, y es que hay que aislar las variables, como se hizo con las terapias cognitivo-conductuales. Hay que evaluar cada técnica por separado, para poder determinar qué porcentaje de la respuesta al tratamiento se debe a cada técnica. Así sabremos cuáles son las técnicas más potentes y si hay algunas absolutamente prescindibles. Sin embargo, como hemos visto, ya hay estudios, y no son pocos, que evalúan la eficacia de la meditación como técnica única sobre determinadas variables psicológicas. Pero tanto en ACT como en DBT no se han aislado las variables,
y por lo tanto de momento sería osado atribuirle a la meditación cierto porcentaje de varianza que explique el éxito que han tenido estos tratamientos con ciertas patologías. Por otro lado, tanto la terapia cognitiva basada en mindfulness como la reducción del estrés basado en mindfulness prescriben la frecuencia y la duración que debe tener la práctica, considerada imprescindible y de capital importancia. La terapia cognitiva basada en mindfulness se creó porque si bien las terapias cognitivo-conductuales tenían éxito al tratar la depresión, la tasa de recidivas resultaba muy grande y la terapia cognitiva basada en mindfulness logró reducir drásticamente esas recidivas. Está visto que si bien la meditación tiene una aplicación transdiagnóstica, no es útil en todos los casos. Ya hemos visto que la meditación no es útil con pacientes con psicosis, que no sirve para regenerar daños cognitivos, que no hay evidencias en pacientes con SIDA y que la evidencia en pacientes con fibromialgia es contradictoria. Hay que seguir investigando. Existen estudios preliminares con deficiencias metodológicas, por ejemplo, el tamaño reducido de las muestras. Un aspecto complejo es la dificultad de la distribución aleatoria de los sujetos experimentales, porque no todos presentan el mismo interés por meditar. A algunos no les gusta, ha pasado que alguno abandona los experimentos. Sería interesante investigar qué rasgos de personalidad ha de tener una persona para beneficiarse de la meditación. Hay que diferenciar también los tipos de meditación y sus efectos. Diferenciar los efectos de la conciencia plena en las actividades cotidianas cualesquiera o SAMU y la conciencia plena en la meditación o Zazen. Hay que discernir también si es que la conciencia plena es solo un estado o puede llegar a ser un rasgo. Sería óptimo que se estandarice la duración que debe tener la práctica y el número de veces para poder cotejar con mayor precisión los estudios y desarrollar más metaanálisis. De todas formas, siempre seguirá habiendo gente que niegue la meditación. Si todavía hoy, 23 de julio de 2017, hay gente que sigue negando la teoría de la evolución, imagínense. Pese a que el propio Wojtyla llegó a decir que la teoría de la evolución era más que una hipótesis. 137 años después de la publicación del origen de las especies, lo dijo, pues, más vale tarde que nunca. Pero los hay quienes no se convencen con nada, que viven con la premisa de que la realidad tiene que ser como ellos quieren que sea y no como los hechos dicen que es.